¿Dónde murió? Ah, Que ok. te diga, ahí se pega. No te está escuchando nada. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Listo, bueno, muchas gracias. Les decía, mi nombre es Edwin Cabrera, voy a estar acompañándolos y acompañándolas en estas sesiones de cultura física. Vamos a empezar el día de hoy con dos temáticas bien interesantes y con dos evidencias que ustedes van a presentar. Por favor, me confirman si están viendo la presentación, la diapositiva. Listo, gracias, Tatiana. Bueno, en Sayuna ustedes pueden encontrarme, ahí está los datos, está el correo institucional y está los horarios de atención para cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden conectarse o dejar el mensaje también a través, pues como les digo, del correo institucional, ustedes también pueden dejar el mensaje de la necesidad, duda que ustedes tengan con respecto a esta competencia y a las evidencias que se van a presentar. Bien, cultura física. ¿Qué pretende la cultura física? Es el conjunto de conocimientos y valores encaminados sobre todo al desarrollo de buenos hábitos, a los hábitos de cuidado, a los hábitos de movimiento, a los hábitos de alimentación y sobre todo pues a la promoción de salud. Bueno, el objetivo de cultura física no se basa en lo estético, tampoco tiene que ver con la educación física como tal. La cultura física busca, como ya lo hablamos, promover y fomentar un estilo de vida saludable, también pues que aprendamos cómo nuestro cuerpo, nuestra mente funcionan y aprendamos pues cómo se desarrolla toda la motricidad a partir del conocimiento pues de los diferentes aspectos relacionados con estas mismas. Bien, vamos a ver un pequeño video. Si tienen problemas con el audio o con el video, por favor, pues abren el micrófono, alzan la manito, me dejan el mensaje en el chat, listo, y me hacen saber si hay algún problema. La cultura física es un concepto que integra prácticas y conocimientos. Su objetivo principal es promover el desarrollo integral del cuerpo y la mente. Esto incluye la adquisición de hábitos saludables y beneficiosos para el individuo. Dichos hábitos impactan positivamente el bienestar general de las personas. Fomenta una vida activa, caracterizada por la participación regular en actividades físicas. Contribuye a mantener un equilibrio físico y mental, esencial para la salud. Una buena alimentación es esencial para el funcionamiento óptimo del organismo. Se caracteriza por un consumo balanceado de nutrientes vitales. La motricidad eficiente implica moverse con destreza y coordinación.
Es crucial para actividades diarias. Previene lesiones y mejora la autonomía física. Un estilo de vida saludable integra varios elementos clave para el bienestar general. Incluye la cultura física, promoviendo la actividad y el movimiento corporal regular. Hábitos saludables como el descanso adecuado son fundamentales para la recuperación y el equilibrio. Una motricidad desarrollada contribuye a la eficiencia y coordinación de los movimientos diarios. Esta combinación armoniosa resulta en una mayor resistencia a enfermedades y un mejor estado de ánimo. El impacto positivo se traduce en una prolongada calidad de vida y bienestar a largo plazo. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces la definición de cultura física. ¿Cuál es la competencia que ustedes están desarrollando a partir de este momento? Se llama generar hábitos saludables de vida mediante la aplicación de programas de actividad física en los contextos productivos y sociales. Una de las evidencias que ustedes van a desarrollar con esta sesión del día de hoy es el foro temático. Identificar y establecer técnicas de coordinación motriz. Listo, este foro va a estar disponible a partir de hoy, si no tengo mal la información. Y ustedes pueden empezar a alimentar el foro, ustedes ya pueden empezar a opinar. Ustedes con la sesión del día de hoy, pues van a tener ya el conocimiento y las herramientas para responder también las preguntas que hacen parte del foro. Les recuerdo que en este foro ustedes también pueden comentar las diferentes opiniones y aportes que van haciendo los compañeros. Entonces, la idea es que ustedes lean esos aportes y también pues den su opinión de los mismos. Hoy vamos a ver dos evidencias para que ustedes de una vez las vayan desarrollando en Sayuna. Es el foro temático y vamos a ver también ergonomía y pausas activas, que estará también pues en la sesión del día de hoy. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tiene cultura física en los programas de formación integral del SENA? Pues está el acondicionamiento físico laboral, al menos tener el conocimiento y saber también en qué punto está su estado físico, según también las diferentes capacidades motrices. Por otro lado, está prevenir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, reducir los factores de riesgo endógeno que se puedan presentar e incrementar el rendimiento y productividad laboral. Esas son pues, o esos son los objetivos que tiene cultura física. Recuerden que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues alzan la mano o abren el micrófono. También les recuerdo que esta sesión está siendo grabada para que ustedes tengan la sesión pues con toda la información correspondiente a través del link o el enlace que se les va a dejar el día de mañana. Bueno, muy bien, vamos a empezar a conocer un poco y tengan en cuenta que lo que vamos a desarrollar a partir de ahora son las preguntas que justamente van a tener ese foro. Entonces, aquí tenemos el sistema muscular, que está compuesto por 650 músculos de acción voluntaria. Eso quiere decir que usted pues, puede mover a voluntad cualquiera de esos 650 músculos y también que hay algo otros que se mueven sin que usted pues tenga que dar la orden. Músculos involuntarios como el cardio están ahí, están funcionando 24 horas, 7 días a la semana durante todo el tiempo y ellos pues no necesitan de una acción a través pues de nuestro sistema nervioso, sino que están de forma autónoma siempre funcionando. Hombres y mujeres tenemos los mismos 650 músculos. Los músculos esqueléticos. Los músculos esqueléticos están conectados a los huesos
y son responsables del movimiento voluntario del cuerpo. Están formados por fibras musculares que se contraen y se relajan para generar movimiento. Los músculos esqueléticos también ayudan a mantener la postura y a estabilizar las articulaciones. Estos músculos consumen energía en forma de ATP para realizar trabajo. El sistema muscular. El sistema muscular permite el movimiento del cuerpo a través de la contracción de los músculos. Existen 3 tipos de músculos: esqueléticos, cardíacos y lisos. Los músculos esqueléticos están unidos a los huesos y permiten movimientos voluntarios. Los músculos cardíacos laten de manera rítmica para bombear sangre a través del cuerpo. Bueno, ahí tenemos entonces algunas funciones de lo que es el sistema muscular y también pues cómo se compone el sistema muscular como tal. Los músculos esqueléticos. Bueno, por acá tenemos entonces otro sistema bastante importante que es el sistema óseo, el esqueleto humano, que también hace parte de lo que vamos a ver hoy, que es el movimiento, la motricidad como tal. Entonces, tenemos 206 huesos que componen este sistema óseo, más cartílagos y ligamentos que están generalmente en medio de las articulaciones y cumplen un rol bastante importante y sobre todo pues para el movimiento como tal. Sistema esquelético. El sistema esquelético humano está formado por huesos y cartílagos que brindan soporte y protección al cuerpo. Está compuesto por el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Además de proteger órganos vitales, sirve como punto de anclaje para los músculos y facilita el movimiento. Los huesos también actúan como reservas de minerales y contienen médula ósea, esencial para la producción de células sanguíneas. Bueno, entonces ahí teníamos el sistema muscular y el sistema óseo. Entre los dos y junto al sistema nervioso, nosotros podemos producir el movimiento y podemos tener las diferentes capacidades motrices. Esas capacidades que ustedes pues van a requerir en su etapa laboral, por supuesto, pues se requiere en todo momento de nuestras vidas. ¿Cómo se produce el movimiento? Vamos a ver esta gráfica que está aquí, donde vemos el cerebro. Ahí está el estímulo que se recibe a través de la visión y a través de neuromotoras que viajan por nuestra médula ósea. Llegan estas neuromotoras a nuestros músculos, estos que están insertados a los huesos se contraen y se genera el movimiento como tal. Bueno, esa es la forma resumida. El movimiento pues es un proceso un poco más complejo, pero aquí lo resumimos, lo vemos de la forma más básica posible. Aquí está un poco cómo viajan las neuromotoras a través de la sinapsis y estas llegan a las fibras musculares. Bueno, vamos a entrar un poco en materia. Recuerden que de aquí pues van a salir varias preguntas que se van a incluir dentro de ese foro que ustedes pueden empezar a desarrollar. Bueno, vamos a hablar de la motricidad, un poco la definición de lo que es la motricidad. Motricidad es la capacidad del ser humano para producir movimiento de forma intencional y coordinada, integrando el sistema nervioso, los músculos y las emociones. En simple, es la forma en que el cuerpo ejecuta lo que la mente decide. No es solo moverse, es moverse con control, sentido y adaptación al entorno. Bueno, esa última parte es lo más importante dentro de la definición de lo que es motricidad. Moverse con un sentido, con adaptación al entorno como tal. Entonces, cuando usted se desplaza en una calle, por ejemplo, donde hay mucha gente y usted lo hace de forma rápida, usted está evitando chocarse con otra persona, está haciendo equilibrio, está moviendo los pies, los brazos de forma coordinada, en general todo su cuerpo.
y se desplaza con un objetivo claro. Entonces, todo esto hace la motricidad y la motricidad pues tiene varios factores, tiene varias definiciones también. Y vamos a empezar a ver cómo se compone esta motricidad y por qué es tan importante para nuestras vidas. Motricidad. Bueno, aquí están las capacidades básicas. Estas son las que se van desarrollando prácticamente desde el primer año de vida. Ahí está la fuerza, la resistencia, velocidad y flexibilidad. Estas son las básicas, las que a partir de aquí pues generan otras capacidades. Y luego ya vamos a ver pues también cómo se van desarrollando poco a poco y se convierten en capacidades un poco más evolucionadas, un poco más complejas. Bien, vamos a empezar entonces hablando de la resistencia. La resistencia se define como la capacidad del cuerpo para mantener un esfuerzo físico. Este esfuerzo debe ser de una intensidad determinada y sostenido durante un periodo prolongado. Es una capacidad crucial para ejecutar tareas que requieren un gasto energético constante. Permite realizar actividades sin experimentar una fatiga excesiva que impida su continuación. La resistencia es fundamental para el rendimiento físico y la salud general. La resistencia física se clasifica principalmente por la duración e intensidad del esfuerzo requerido. Existen dos tipos fundamentales: resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. La resistencia aeróbica permite mantener actividades de baja a media intensidad por periodos prolongados. Este tipo de resistencia utiliza oxígeno para la producción eficiente de energía. En contraste, la resistencia anaeróbica se aplica a esfuerzos de alta intensidad y corta duración. La producción de energía en la resistencia anaeróbica no depende directamente del oxígeno. La resistencia física está influenciada por factores fisiológicos clave que determinan la capacidad de esfuerzo. Incluye la eficiencia del sistema cardiovascular y respiratorio para transportar oxígeno a los músculos. También es crucial la capacidad muscular para utilizar este oxígeno y tolerar subproductos metabólicos. Un entrenamiento adecuado mejora estos sistemas, permitiendo sostener el esfuerzo por más tiempo. Bueno, ahí está la resistencia, entonces vimos ya varias características, existen varios tipos de resistencia y la resistencia como tal es esa capacidad de prolongar el estado de esfuerzo, de resistir la fatiga. Y ya vimos pues también que existe fuerza aeróbica y fuerza anaeróbica. Entonces, dependiendo de los ejercicios que nosotros realizamos, cada una de estas capacidades pues se genera. Bien, vamos a ver otra capacidad motriz, La resistencia que es la velocidad. La velocidad es una capacidad física motriz fundamental en el rendimiento humano. Se define como la habilidad de ejecutar una acción o desplazamiento en el menor tiempo posible. No solo implica la rapidez del movimiento corporal, sino también la velocidad de reacción a estímulos. Esto requiere una respuesta eficiente del sistema neuromuscular para una ejecución óptima. La velocidad en el movimiento humano está ligada a factores fisiológicos clave. La composición de las fibras musculares es fundamental para la velocidad. Las fibras de contracción rápida permiten movimientos más explosivos y veloces. La eficiencia del sistema nervioso central influye en la transmisión de impulsos. Una transmisión rápida de impulsos nerviosos mejora la respuesta muscular. La coordinación neuromuscular optimiza la ejecución de movimientos rápidos y precisos. La velocidad se manifiesta de diversas formas en el movimiento humano. Incluye la velocidad de reacción, que es la rapidez para responder a un estímulo. También la velocidad gestual, que mide la rapidez de un movimiento específico. Y la velocidad de desplazamiento, que es la rapidez con la que se mueve un cuerpo. Cada manifestación requiere una combinación particular de fuerza, coordinación y técnica. Esto permite al individuo adaptarse y responder eficazmente a diferentes demandas motrices. Bueno, muy bien, ahí está la velocidad. De forma muy resumida, es la forma de desplazarnos de un punto A a un punto B de la forma más rápida posible y sobre todo de realizar movimientos de forma dinámica o estática, y estos movimientos se realizan lo más rápido posible. Entonces, esa es la velocidad. Ya vimos también algunas La velocidad características. Vamos a ver ahora una muy importante, bueno, igual que todas. Recuerden que estas son las capacidades básicas motrices.
Antes de continuar, quiero recordarles que el foro consta de algunas preguntas que hay que responder. Una recomendación para Claudia, Andrés, Santiago, que están presentes, y para los y las aprendices que vean el video, es que cuando se realice el foro va a haber un mensaje de apertura que lo hago yo, pero tengan en cuenta que ustedes tienen que responder por fuera de ese mensaje. ¿Listo? Traten de responder por fuera, no en el mismo mensaje de apertura, porque pues queda un poco desordenado, a veces es un poco complicado si todos responden ahí, identificar a cada persona. Entonces es mejor que respondan por fuera, en el mismo foro, por supuesto, para que quede más ordenadito, para que pronto, dentro de todo, pues no me salte ningún aprendiz. Eso suele pasar cuando todos responden dentro de la apertura como tal del foro. Bueno, si hay preguntas, alza la manito, abren el micrófono y vamos a ver lo que es la fuerza como tal. La fuerza, en la capacidad física motriz, es la habilidad de generar tensión muscular. Esta tensión se aplica para superar una resistencia externa o para oponerse a ella. También puede ser utilizada para soportar una carga o resistencia. La contracción muscular es el mecanismo fundamental que produce esta tensión. Es esencial para todo movimiento corporal, desde tareas diarias hasta el rendimiento deportivo. La fuerza máxima es la capacidad de generar la mayor tensión en una única contracción muscular. La fuerza explosiva implica generar la máxima fuerza en el menor tiempo posible para acelerar. La fuerza resistencia es la capacidad de mantener un nivel de fuerza por un periodo prolongado. Esta capacidad permite resistir la fatiga muscular durante el esfuerzo continuo. La fuerza posee características clave que guían su desarrollo y mantenimiento efectivo. Una característica es su especificidad. La fuerza se desarrolla según el tipo de ejercicio y movimiento. La reversibilidad indica que la fuerza disminuye si no se mantiene un entrenamiento constante. La adaptabilidad permite que el cuerpo se ajuste a las demandas del entrenamiento de fuerza. Estos principios son fundamentales para optimizar la capacidad motriz de la fuerza. Bueno, muy bien, ahí tenemos la fuerza, que es esa capacidad para oponerse a una resistencia externa o interna. Existen varios tipos de fuerza, ahí vimos la explosiva, vimos también la fuerza máxima, está la fuerza o tensión muscular también isométrica. Y esta es una capacidad entrenable, igual que las otras, y como lo vimos en el video, el músculo se va adaptando a ese entrenamiento. Entonces, mientras usted más empieza a entrenar la fuerza, su músculo va ganando más adaptabilidad mm, a los ejercicios, al mecanismo, y por supuesto va adquiriendo más fuerza y más volumen. Bien, esa es la tercera capacidad. Vamos con la fuerza. última, que es la flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de una articulación para moverse sin dolor. Permite un rango completo de movimiento en las articulaciones. Es crucial para la ejecución eficiente de movimientos diarios. También es esencial para el rendimiento en actividades deportivas. Facilita que los músculos se estiren adecuadamente. Los tejidos conectivos también se benefician de una buena flexibilidad. La flexibilidad es la capacidad de una articulación para moverse a través de su rango completo de movimiento. Está influenciada por la elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos. La estructura ósea de la articulación también juega un papel crucial en la limitación del movimiento. Factores como la temperatura corporal y la edad afectan directamente la extensibilidad de los tejidos. Un calentamiento adecuado mejora la elasticidad de los tejidos, aumentando la flexibilidad. Desarrollar y mantener una buena flexibilidad aporta múltiples beneficios al cuerpo. Contribuye a la prevención de lesiones musculoesqueléticas, protegiendo articulaciones y músculos. Mejora significativamente la postura corporal, alineando la columna y reduciendo tensiones. Optimiza el rendimiento en actividades físicas, permitiendo movimientos más fluidos y potentes. Bueno, esa es la flexibilidad. Algunas cosas bien importantes. Entonces, la flexibilidad no se da a través del estiramiento como tal del músculo, sino de las articulaciones. Entonces, ese rango de movilidad que tiene cada articulación es realmente la flexibilidad. Y también miramos pues que para que usted gane más flexibilidad, pues primero hay que hacer un calentamiento.
Esto es un punto donde fallan muchos entrenadores y muchas personas que empiezan pues en este mundo del entrenamiento físico, y es hacer estiramientos antes de realizar un calentamiento como tal. Entonces, primero necesitamos realizar un buen calentamiento y posteriormente pues ya podemos elongar estas articulaciones y también nuestros músculos. Bien, ahí estaban entonces las 4 capacidades motrices: la flexibilidad, la resistencia, la fuerza y la velocidad. Esas son las 4 capacidades físicas básicas, y a partir de ellas se van dando otras eh, que van evolucionando un poco, que van siendo un poco más complejas. Las vamos a ver rápidamente. No me voy a detener mucho en esta parte, sino en lo más importante. Bueno. Vamos a ver, esto está incluido. Recuerden que los folletos ustedes los encuentran a través de la plataforma. Aquí encuentran toda esta información también, y a través de la guía. Y dentro de ese folleto está justamente esto, y dentro de preguntas que están incluidas en el foro está las habilidades motrices básicas. Y aquí están las locomotrices. Locomotrices: caminar, correr, saltar, rodar. Y la característica que tienen estas habilidades locomotrices es que siempre incluyen un desplazamiento. Entonces, en todos los ejemplos que vemos acá, en caminar, correr, saltar y rodar, se genera desplazamiento de un punto A a un punto B. Siempre hay desplazamiento. Esa es la característica principal de las locomotrices. Por otro lado, tenemos las habilidades no locomotrices. En estas se genera movimiento más no desplazamiento. Entonces usted puede balancearse, inclinarse, empujar, girar, saltar, pero mantenerse en el mismo sitio. Ahí no hay un desplazamiento como tal. Muy bien, recuerden que si hay preguntas o hay dudas, pueden alzar la mano, pueden abrir el micrófono o lo hacen a través del chat. Ustedes ahí escriben cuál es su pregunta. Bueno, dentro de estas capacidades se van desarrollando varias, como el equilibrio, balancearse, caer. Bueno, todos estos movimientos se van dando a medida que usted va desarrollando sus capacidades básicas, las que ya vimos: la fuerza, la resistencia, la velocidad. A través de ellas, pues ya se van generando este tipo de movimientos también un poco más complejos. Bueno, ¿y por qué es importante que nosotros trabajemos la motricidad, que nosotros trabajemos todas estas habilidades, eh, como en el programa que ustedes están desarrollando o en la vida diaria? ¿Por qué será importante? Bueno, vamos a ver algunos videos donde vamos a ver qué pasa cuando falta motricidad, cuando estas capacidades no se han trabajado, cuando pues en la vida fuimos a hacer ejercicio, ni fuimos a un gimnasio, ni practicamos ningún deporte. Bueno, esa inactividad, esa falta de entrenamiento va generando que esas capacidades motrices que en su primera infancia costaron tanto adquirir, se vayan perdiendo. Usted va perdiendo fuerza, usted va perdiendo flexibilidad, va perdiendo equilibrio, etcétera. Entonces, esa falta de entrenamiento, esa falta de movimiento, de actividad física, y sobre todo, pues si somos algo sedentarios, va a provocar la pérdida de estas capacidades. Bueno, vamos a ver este primer video. Es una señora que se baja del auto y el coche del niño, del bebé, se escapa, y pues obviamente ella tiene que ir a rescatarlo. She fell. Yeah, she fell. Oh my gosh. Yeah, and they can't get out because they heard like the knee so bad. Oh, you are the man. Yeah. Lifesaver right there, man. Jeez. Yeah, like they say, perfect timing. Really? At the right place at the right time. Jeez. Oh, She fell. Bueno, entonces miramos que en una situación de emergencia como esa,
donde el niño va directo a una avenida llena de autos, prácticamente su cuerpo no responde. Su cuerpo no tiene desarrollo de fuerza, no tiene desarrollo de flexibilidad, de equilibrio, todas las capacidades que en ese momento hubiesen permitido que ella se incorpore, que se coloque de pie rápidamente y sobre todo pues la velocidad para hacer los movimientos. Entonces, esa falta de capacidades motrices pudo haber causado una gran tragedia. Afortunadamente, pues había gente cerca que logró detener el carrito. Pero en el caso de la señora, si no hubiese habido gente, pues básicamente el niño se iba a la avenida, pudo haber muerto. Y ahí pues se refleja esa necesidad de mantenernos activos, de mantener nuestras capacidades físicas a tope, que estén bien, que independiente de la edad que tengamos, pues siempre esas capacidades físicas puedan responder de forma adecuada. Bueno, acá vamos a ver algunos casos no tan trágicos como el anterior. Vamos a ver falta de motricidad. A ver, me pasaron este video, dice la importancia de mantener. Bueno, analizamos un poco este caso de estos señores que atienden pues a los deportistas que sufren alguna lesión. Vemos la diferencia de la velocidad, ¿no? Ellos están corriendo a lo que les da el cuerpo, que es muy despacio, y pues llega este otro señor deportista y avanza de forma muy rápida. Ahí vemos la diferencia entre el entrenamiento y cuerpos que son más sedentarios. Vamos por acá. A ver, me pasaron este video, dice la importancia de mantenerse activos. Carreras de mamás. A ver, chéquense ahí. Comenzamos con todo y pues bueno, ya sabemos por qué el título de este video. Si bien hay madres que lo están haciendo de maravilla, chéquense nada más. Hay otras que pues por falta de ejercicio, por falta de actividad física, van a tener la suerte de ella. Por ejemplo, parece que hay un francotirador apuntándoles ahí. Tienen una forma peculiar de caer, ¿no? Como si caer de cara doliera menos. Imagínense un ataque zombie, las primeritas en ser devoradas. Pero viejo, ¿qué está pasando? Se están eliminando solas. Bueno, no ganó la más rápida, sino la que logró mantenerse en pie. Bueno, lo anterior, miramos esta competencia de mamás donde salen corriendo. La mayoría cae al piso. Esto lamentablemente es muy común cuando nosotros descuidamos las capacidades físicas y estas son requeridas de un momento a otro, pues pasa eso, ya no hay control corporal, ¿no? Ya, por ejemplo, ahí les vence el cuerpo, ya no hay equilibrio, ya no hay fuerza. Y todo esto hace pues que ellas caigan al piso. Vamos a ver este otro ejemplo. Este señor que está controlando acá el tránsito, aquí la tractomula pues pierde los frenos y este señor tiene que correr muy rápido para salvar su vida. Como podemos ver, pues tiene algo de sobrepeso y vamos a ver qué pasa. Bueno, bastante lento la forma en que él se desplaza. Si la tractomula no alcanza a frenar, pues definitivamente hubiese sido una tragedia. Aquí vamos a ver otro ejemplo de cómo
si usted pues acciona diferentes movimientos de un momento a otro y su cuerpo no está preparado, pues pueden ocurrir lesiones. Entonces ahí tenemos diferentes ejemplos de por qué es importante que nosotros mantengamos una buena motricidad, un buen estado físico, que nuestro cuerpo esté activo siempre. Recuerden que a partir de los 30 años empieza algo que se llama la edad involutiva. Eso quiere decir que todos sus procesos, sus sistemas empiezan a irse hacia abajo. Entonces, justamente, pues estas habilidades psicomotrices se empiezan a mermar, pues, su efectividad. Usted, su metabolismo, sus músculos, sus huesos, todo empieza a mermar, pues, ya sus dimensiones. Empezamos a partir de los 30, pues, básicamente a envejecer. Entonces, para que esto no suceda, por lo menos no de forma tan rápida, la idea es que usted tenga buenos hábitos, hábitos de ejercicio, hábitos de cuidado, hábitos de alimentación saludable, para evitar pues que a partir de los 30 nosotros ya empecemos a sufrir las diferentes consecuencias que trae consigo la edad. Entonces recuérdelo, si usted entrena, si usted es juicioso con sus hábitos, va a detener esa línea en bajada, ese punto en bajada que es la edad involutiva. Por el contrario, y por ejemplo, ahora estas nuevas generaciones que están pegadas a una pantalla casi todo el día, están perdiendo mucho lo que son estas habilidades motrices. Entonces, caen en algo que se llama la torpeza motriz, ya sus movimientos empiezan a volverse torpes a edades muy tempranas. Y eso es lo que, bueno, se trata de evitar un poco, que entendamos que el movimiento, el entrenamiento y el desarrollo de estas capacidades es fundamental para nuestra vida diaria. Vamos a ver aquí rápidamente otra parte de esa evolución que tienen las capacidades motrices. Y estas ya son las habilidades psicomotrices. Estas habilidades se dan directamente desde la sinapsis, se dan directamente desde el sistema nervioso y se desarrollan después de que usted ya ha desarrollado las capacidades motrices básicas. Entonces, aquí vemos un poco cuál es la definición de esas habilidades psicomotrices, que son esas destrezas que se van adquiriendo a lo largo de la vida y bueno, van fomentando partes importantes como lo son la manipulación, la coordinación oculomanual, la motricidad fina, la motricidad gruesa, y vamos a ver un poco cómo se desarrolla. ¿Qué es la psicomotricidad? La psicomotricidad es la relación directa entre mente plus emociones plus movimiento. No es solo moverse, es como el cuerpo expresa lo que pasa en el cerebro y en las emociones. En pocas palabras, cómo pensamos y sentimos influye en cómo nos movemos, y cómo nos movemos también influye en cómo pensamos y sentimos. Beneficios de la psicomotricidad: mejora autoestima, disminuye ansiedad, aumenta concentración, fortalece el aprendizaje, mejora la expresión emocional. Y aquí quiero que prestes atención. Cuando una persona se siente desconectada emocionalmente, su cuerpo también pierde energía, postura y fluidez. El movimiento consciente puede ayudar a reconectar mente y emoción. Bueno, entonces ahí está cómo nuestra mente se conecta directamente con nuestro cuerpo, con los movimientos, con la fluidez. ¿Qué es la psicomotricidad? Y cómo también nuestro estado de ánimo influye. Usted se habrá dado cuenta que cuando usted está triste, está molesto, cuando usted está feliz, pues su cuerpo reacciona de forma distinta.
Cuando una persona pues sufre de ansiedad o sufre de depresión, su cuerpo lo manifiesta también, su posición, su armonía corporal en sí pues se ve bastante decaída. Entonces ahí está la prueba pues de que nuestra mente es quien controla el cuerpo, quien le da la señal. Así usted lo haga de forma inconsciente, nuestro cuerpo refleja eso, nuestro cuerpo refleja nuestro estado de ánimo. Algo importante cuando usted pues esté pasando por un proceso de ansiedad, de estrés, de tristeza, depresión, en fin, trate, aunque sea de la forma más mínima, realizar movimientos, si es posible realizar ejercicios. Estos van activando ciertas zonas en el cerebro también. Si usted puede hacer una rutina de ejercicio, pues que sea a un nivel importante, puede hacer que el sistema nervioso vaya segregando diferentes químicos como la dopamina, la oxitocina, y estos pues van a cambiar también nuestro estado de ánimo. Bueno, vamos a ver rápidamente este videíto para ir desarrollando ya la parte final de esta temática y cambiamos a lo que ya es ergonomía y pausas activas. Las habilidades psicomotrices son destrezas que un individuo desarrolla a lo largo de su vida. Permiten la interacción efectiva con el entorno y la ejecución de movimientos coordinados. Estas habilidades integran aspectos cognitivos, emocionales y motores esenciales. Son fundamentales para el proceso de aprendizaje en todas las etapas del desarrollo. Contribuyen significativamente a la autonomía personal del individuo. Su desarrollo es crucial para un desenvolvimiento integral en la vida diaria. Las habilidades psicomotrices se clasifican fundamentalmente en dos tipos distintos. Las habilidades motrices gruesas implican el uso de grandes grupos musculares del cuerpo. Son esenciales para movimientos amplios como correr, saltar o lanzar objetos. Las habilidades motrices finas requieren la coordinación de pequeños músculos. Estas habilidades son cruciales para tareas precisas que involucran manos y dedos. Las habilidades motrices gruesas implican movimientos amplios del cuerpo y grandes grupos musculares. Ejemplos incluyen mantener el equilibrio al caminar o la coordinación para patear un balón. Las habilidades motrices finas se refieren a movimientos pequeños y precisos de manos y dedos. Esto incluye acciones como escribir, abrochar botones o manipular objetos pequeños con destreza. Bueno, entonces ahí estaba dentro de todo este desarrollo de lo que es la motricidad, el desarrollo de habilidades motrices gruesas y el desarrollo de habilidades motrices finas. Entonces ya vimos los ejemplos de cómo funciona cada una de ellas. Vamos a verlo un poco más acá adelante. Bueno, antes de continuar con lo que es la motricidad fina y gruesa, veamos un poco cuáles hacen parte, qué habilidades hacen parte de la psicomotricidad. Aquí hallamos entre las más importantes la lateralidad, la coordinación, el equilibrio, el dominio de tiempo y espacio. Y bueno, también tenemos ahí lo que es el esquema corporal, que básicamente es ser consciente del cuerpo. Eso se llama la propiocepción. Entonces, esos son los factores más importantes de la psicomotricidad. Esquema corporal es una construcción. No se nace con un esquema corporal. Este se estructura a partir de la sensibilidad sinestésica. Representa el conocimiento corporal y el uso que se hace de este o de sus partes en el espacio y tiempo. Sirve como base de todos los movimientos de las personas. Bueno, es base fundamental para los movimientos, al igual que las capacidades motrices básicas y también la locomoción, la no locomoción y los diferentes aspectos motrices que allí ya hemos ido viendo. Bueno, vamos a ver dentro de estas capacidades más importantes de la psicomotricidad, el equilibrio.
Es esta capacidad de mantener el control postural. Puede ser dinámico o estático. Por ejemplo, en la imagen vemos lo que sería un equilibrio estático, donde el cuerpo pues se encuentra en una sola posición y la idea es poder mantener esa posición. Entonces ahí estamos poniendo a prueba el equilibrio estático. También, bueno, el dinámico es cuando ya se presenta movimiento, cuando nos movemos y necesitamos tener esa capacidad de mantener el control de nuestro cuerpo. Muy bien, vamos con otra capacidad que es la coordinación, que es otra capacidad o habilidad psicomotriz. Y lo que pretende esta capacidad es sincronizar los diferentes movimientos del cuerpo. Músculos y articulaciones tienen que ser movimientos de forma muy precisa. Esto pues con el fin de realizar diferentes tipos de movimientos o alguna acción como tal. Entonces, el poder mover los músculos, sincronizarlos, eso es la coordinación. Es una capacidad fundamental que lamentablemente pues se va perdiendo también cuando hay falta de entrenamiento. Y esta pues tiene que ver mucho también con lo que es la lateralidad, con el poder desarrollar nuestros movimientos en el tiempo y espacio, enfrente, atrás, al lado izquierdo y derecho. Entonces, bueno, esta es la coordinación. Muy bien, continuamos. Aquí está la lateralidad de la que veníamos hablando un poco también, que es hermanita de la coordinación. Y bueno, la lateralidad tiene que ver directamente con qué hemisferio cerebral es el que lo domina usted, si es el izquierdo o es el derecho. Entonces, dependiendo de ese hemisferio, que sea el que lo domine usted, pues usted va a ser diestro o siniestro. Entonces, dentro de nuestro cuerpo como tal, podemos nosotros ser diestros en los brazos, pero siniestros o izquierdos en nuestras piernas. Nuestro cuerpo pues se divide de varias formas. A veces algunas extremidades son controladas por el hemisferio izquierdo o controladas por el hemisferio derecho. No siempre tenemos un solo lado que sea el que es el que está pues establecido según el hemisferio. Bueno, esta es la lateralidad. Vamos a ver un poco qué movimiento nos ayuda a realizar. Bueno, y aquí tenemos esta última capacidad. Recuerde que son varias, escogimos 4 como las más relevantes y está la estructuración de tiempo y espacio, que es la forma en que usted pueda desplazarse teniendo cuenta el contexto como tal. Entonces, aquí esta habilidad motriz nos permite percibir, anticipar, organizar diferentes movimientos, como ya les dije, en relación al tiempo y espacio, al contexto que nos rodea. Entonces, fundamental y es una de las capacidades que más se están perdiendo. La gente cada vez es un poco más torpe para esos movimientos, para poder moverse en el tiempo y espacio. Usted se dará cuenta si hay una calle muy transitada, pues a mucha gente le cuesta como moverse bien, como anticipar los movimientos de los otros. eh, Son un poco lentos esos movimientos y todo esto pues en estas personas se da porque no hubo un desarrollo adecuado pues de estas capacidades o definitivamente pues las está perdiendo. Entonces bueno, ahí teníamos dentro de todo pues algunas de las capacidades más importantes de la psicomotricidad. Bien, esto lo vimos en el video, vamos a recalcarlo un poco porque está presente en esas preguntas que están en el foro temático. Antes de que se me olvide, por favor,
la nota principal o la evaluación principal de ese foro temático se da sobre todo pues en la respuesta de las preguntas que se incluyen en el foro. El hecho de que usted participe y le responda a algún compañero, pues le va a sumar puntos, pero no es la nota principal como tal, ¿no? La nota principal se da a partir de que usted pues desarrolla las preguntas o el cuestionario que está pues en este foro temático. Bueno, ya vimos que era motricidad fina y que es motricidad gruesa. Entonces, lo primero que se desarrolla en nuestro cuerpo y nuestra mente es la motricidad gruesa, que ya sabemos pues que incluye movimientos amplios, movimientos grandes y se realiza pues con las extremidades, generalmente los brazos, las piernas o con el cuerpo como tal, así como vemos en la imagen de esta chica que está realizando salto largo ahí, pues ella tiene movimientos bastante amplios de sus extremidades. Por el otro lado vemos la motricidad fina, donde está manipulando algunos lápices, algunos lapiceros, borradores, etcétera. Aquí pues ya se requieren movimientos más precisos, movimientos más finos, como lo dice su propia definición. Y estos ya se realizan con músculos, con segmentos muy pequeños de nuestro cuerpo. Está, por ejemplo, bueno, está ahí esta gráfica con la manipulación de estos lápices. También, por ejemplo, su gestualidad facial hace parte de la motricidad fina. Y bueno, muchos otros movimientos que ustedes también van a descifrar ya en las respuestas que van a dar a través de este foro temático. Bueno, esto lo vamos a saltar un poco porque ya prácticamente lo vimos. Y vamos a ver esto, las habilidades básicas de pensamiento. Estas habilidades básicas de pensamiento empiezan a desarrollarse a partir de que usted ya tuvo un buen desarrollo de la motricidad como tal, de las capacidades básicas, ya tuvo un buen desarrollo de esas capacidades psicomotrices. Entonces ya empezamos a hablar de estas habilidades básicas del pensamiento. Entonces, según Guevara, pues señala que son aquellas habilidades de pensamiento que sirven para sobrevivir en el mundo cotidiano, que tienen una función social y son las que nos permiten desarrollar ciertas destrezas que van directamente relacionadas con nuestra inteligencia, con el pensamiento, con los diferentes procesos sinápticos. Y dentro de ellas, pues está la observación, cuando usted mira, pues, de determinados objetos, determinadas situaciones, y usted analiza muy rápidamente todo a través de esta habilidad. La comparación, la relación, la clasificación se da, pues, a partir también de la habilidad. Y por último está la descripción. Entonces, estas son las habilidades básicas del pensamiento. Las habilidades básicas del pensamiento son operaciones mentales fundamentales. Permiten comprender y organizar la información del entorno de manera efectiva. Incluyen la observación, que es la atención detallada a características de objetos o eventos. También la comparación, identificando semejanzas y diferencias, y la clasificación por criterios comunes. La aplicación de estas habilidades es crucial para el desarrollo cognitivo y el aprendizaje efectivo. Al observar un fenómeno, se recopilan datos esenciales para el análisis. Al comparar, se establecen relaciones y se profundiza el entendimiento de conceptos. Al clasificar, se estructura el conocimiento, facilitando la retención de nueva información. Las habilidades de análisis y decisión se manifiestan constantemente en la vida diaria. Al comprar, se comparan precios y características de productos para elegir la mejor opción. La organización de documentos implica clasificarlos por tipo o fecha para una gestión eficiente. Frente a un problema, se observan detalles para identificar la causa raíz y resolverlo.
Dominar estas habilidades permite tomar decisiones informadas y resolver problemas eficazmente. Bueno, muy bien, entonces Las hasta ahí pues vamos a llegar con este tema que es el foro temático. Justamente aquí tengo cuáles son las preguntas que tiene este foro temático. Bueno, entonces ahí están las preguntas de orientación para realizar la participación en este foro. Y estas son, ¿cuáles son los músculos del cuerpo que posibilitan la coordinación motriz de acuerdo con su área de desempeño? Entonces, al inicio nosotros veíamos el sistema muscular, sus funciones, y lo que vamos a hacer para esta pregunta es identificar un poco cuáles son esos músculos que ayudan y posibilitan la coordinación motriz. Segundo, tenemos qué papel juegan los huesos a través del cuerpo humano en la coordinación motriz o el movimiento. Lo vimos también, ya vimos cómo se compone el sistema óseo, vimos sus funciones y ahí nosotros ya vamos a determinar pues cuáles son o cuál es ese papel que juegan los huesos en este tema de la coordinación motriz. Definir con sus propias palabras qué es motricidad. Bueno, ya vimos ese concepto amplio de lo que es motricidad. Entonces la idea es que usted desarrolle bien el concepto, que usted diga qué es motricidad, pero con sus propias palabras. Y la quinta pregunta es ¿a qué se refiere cuando hablamos de motricidad fina y motricidad gruesa? Bueno, ya lo acabamos de ver, ya sabemos cuáles son las características de cada una. Y por último, tenemos dentro del desempeño laboral de su área ocupacional, dónde, en qué momento se evidencia la motricidad gruesa y la motricidad fina. La idea es dar un ejemplo de en qué momento se pueden estar desarrollando estos dos tipos de motricidad. Este es el foro temático. Si ustedes tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber. Vamos a dejar de compartir aquí para cambiar la temática. Y vamos a ir con lo que es la ergonomía y las pausas activas. Bueno, vamos a ver entonces ergonomía, vamos a ver también algunas de las lesiones más comunes que se dan dentro de todo este campo laboral. Y por favor me regalan un segundo mientras cambio la... Bueno, muy bien, ahí están entonces las diapositivas. Vamos a empezar a ver un poquito el desarrollo pues de lo que es la ergonomía y las pausas activas. Bueno, antes de empezar con la temática como tal, es importante que tengamos en cuenta esto para también las temáticas futuras que vienen sobre las características de nuestro cuerpo. Nosotros tenemos cada uno de nosotros un biotipo heredado generalmente, un biotipo genético, y según esto, pues usted puede ser ectomorfo, puede ser mesoformo, puede ser endoformo. Cualquiera de estos tres
biotipos, puede ser que usted pues pertenezca a alguno de ellos. Entonces, los ectoformos, así rápidamente vamos a verlos, son altos, delgados, largos, estructura ósea poco pesada, ligeramente musculados, no ganan grasa fácilmente, pero también se les dificulta ganar músculos. Esto es porque su metabolismo es bastante rápido, entonces generalmente pues todo lo que se consume, los ectoformos empiezan a metabolizarlo de forma rápida y por esta razón pues ellos no acumulan grasa, pero también pues les cuesta bastante generar hipertrofia muscular o generar músculos. De ahí vienen lo que son los mesoformos o mesomorfos también, como está acá en la gráfica. Este biotipo ya es de las personas que son un poco más atléticas, de que de por sí ya tienen músculos sin necesidad de acudir a un gimnasio. En los hombres el cuerpo tiene forma de V, en las mujeres tiene forma de reloj de arena, son pues un poco ya más marcados. Son bastante fuertes, ganan músculo fácilmente, pero también ganan grasa fácilmente. Su metabolismo es regular. No es tan rápido como los ectoformos, pero tampoco tan lento como los endomorfos. Entonces, los mesoformos tienen pues ese metabolismo medio. Ellos sí asimilan mucho pues de la alimentación que consumen. Pueden quemar fácilmente todo este exceso de calorías, por ejemplo, y sus músculos pues responden de forma muy rápida. Su contextura como tal ya es gruesa. Entonces, estos son los mesoformos. Y tenemos los endoformos, cuya descripción dice, bueno, que son de cuerpo de formas redondas, por lo general pues son formidos o son anchitos, ganan músculo fácilmente, pero acumulan mucha grasa. Y esto se da porque su metabolismo es muy lento. Entonces, ese metabolismo lento hace que cualquier cosa que se consuma, pues, produzca más tejido adiposo, produzca más grasa. Entonces, estos son los biotipos que tiene el cuerpo humano. Ahí está un pequeño ejemplo de cada uno de ellos, de ectomorfo, mesoformo, endoformo, en hombres y mujeres. Bueno, esto ya es mirando la figura geométrica, perdón, que tienen detrás. Es como sería pues la forma del cuerpo de cada uno de ellos, del ectoformo, el mesoformo y el endoformo. Bueno, muy bien. Ya conociendo esto, que más adelante pues también lo vamos a incluir en la ficha antropométrica, que es una de las evidencias que van a entregar, vamos a ver qué es la ergonomía. Bueno, aquí tenemos que la ergonomía es esa disciplina que se encarga del diseño de lugares de trabajo, herramientas, tarea y todo lo que coincida con las características fisiológicas, anatómicas y psicológicas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mucho tiempo atrás nosotros notábamos que, por ejemplo, los asientos eran totalmente planos, tanto en el asiento como tal, como también en el espaldar. Eran totalmente planos. Su cuerpo era quien tenía que adaptarse a este tipo de objetos como lo son estos asientos o las camas, por ejemplo, los colchones pues eran bastante duros. Su cuerpo tenía que adaptarse pues a la forma que tuviese el colchón. Cuando ya se desarrolla esta ciencia de la ergonomía, esta disciplina, pues pasa lo contrario. Ellos empiezan a desarrollar diferentes tipos de herramientas, adaptar diferentes lugares y tareas, de modo pues que estos ya, en lugar de que su cuerpo se adapte, por ejemplo, a ese asiento se diseñó ya con la forma anatómica y fisiológica para que sea el objeto quien se adapte a su cuerpo y no lo contrario. Lo mismo vemos pues con el ejemplo de los colchones de la cama, ellos ya vienen de forma ergonómica para que se puedan adaptar a sus formas, a su fisiología como tal. En la oficina y en diferentes puntos de trabajo, la idea es que
haya pues ya este tipo de conceptos ergonómicos para facilitar la salud postural también del trabajador. ¿Qué riesgos laborales se pueden presentar cuando no hay esta ciencia pues aplicada al contexto, a nuestro entorno? Pueden presentarse algunos riesgos laborales como fuerzas concentradas en elementos o en músculos muy pequeños de nuestro cuerpo, como estamos viendo ahí en esa gráfica. Posturas forzadas sostenidas también es un riesgo laboral constante, movimientos muy repetitivos y el descanso insuficiente son algunos de los principales factores que pueden dar como resultado una patología o un riesgo laboral como tal. Dentro de los síntomas más frecuentes, pues ya se va a presentar dolor, restricción de alguna articulación, hinchazón, disminución del tacto y la destreza. Entonces, esa postura que usted genera diariamente, esos movimientos que usted realiza a diario, si no están bien hechos, si usted pues no está teniendo una higiene postural adecuada, pueden provocar problemas de salud, pueden provocar problemas que ya vamos a ver algunas patologías también de columna. Y esto pues se puede evitar en parte con la ergonomía, con estos objetos que se van a adaptar a su cuerpo para darle una higiene postural más adecuada. Bueno, dentro de la ergonomía se presenta dos tipos, una que es la preventiva, que es cuando, por ejemplo, le van a diseñar su oficina, su stand de trabajo, se tienen en cuenta estas características de la ergonomía, que la luz sea adecuada, la altura del sillón, de la mesa de trabajo, etcétera, pues sean adecuadas o se puedan adaptar a su cuerpo. Eso es una ergonomía preventiva. Y está la correctora, que es cuando ya, pues, tomando ese mismo ejemplo de la oficina, se tienen que hacer cambios, ¿no? Se tienen que hacer cambios porque ya notamos que el asiento está demasiado duro, que el escritorio de pronto no es reclinable, que hay diferentes puntos donde el cuerpo tiene que tomar posiciones poco adecuadas, entonces todo esto ya se hace con la ergonomía correctora. Pero lo ideal, pues por supuesto, es que siempre se presente una ergonomía preventiva. Bueno, vamos a ver esto. Dentro de la higiene postural, las lesiones más comunes siempre o la mayoría de veces está presente problemáticas en nuestra espalda, en nuestra columna, en nuestros lumbares, etcétera. Y todo esto se debe pues también a lo que ya hablamos de higiene postural. La falta de ejercicio y de entrenamiento también es un buen factor para que empiecen a darse cierto tipo de patologías en nuestra espalda, en nuestra columna, etcétera. Bueno, la columna vertebral, pues como todos ustedes ya saben, es bien delicada, es una parte de nuestro cuerpo que tenemos que cuidar muchísimo. Y nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestro sistema muscular en su sabiduría, pues ha recubierto esta columna vertebral con muchísimos músculos que la protegen, ¿no? Que protegen esta parte, la columna vertebral. Vamos a ver un poco cómo se compone esta columna vertebral. ¿Cómo es que está compuesta la columna vertebral? Las primeras 7 son vértebras cervicales. Las siguientes 12 son vértebras torácicas o dorsales. A continuación tenemos 5 vértebras lumbares. Después tenemos las 5 vértebras sacras que están fusionadas. Y por último tenemos de 3 a 5 vértebras coxígeas que están fusionadas. Bueno, ahí está cómo se compone nuestra columna vertebral. Bastante compleja, bastante delicada. Y veamos acá un poco cómo nuestros músculos, nuestro sistema muscular, pues cubre esta zona para que no se corran riesgos, ya que pues es tan delicada esta parte de nuestro cuerpo.
ahí pudimos ver, ¿no? Esta cantidad de músculos que van recubriendo nuestra columna vertebral. Aquí dentro de los más visibles, pues ya tenemos el trapecio que empieza acá desde nuestro cuello, se inserta por acá en nuestro cráneo y va bajando, ¿no? Y miramos acá pues lo complejo del tejido muscular en la espalda. Bueno, esto ya lo vimos un poco, esta es la composición muscular y la composición también de ligamentos. Esta parte se las voy a mostrar un poquito más detenidamente. Miremos aquí para que aprendamos a hacer la diferencia entre tendones y ligamentos. Vamos a ver primero acá la parte muscular, que vemos estos músculos rojitos. Vemos que su terminación es blanca, ¿cierto? Esta terminación blanca pues se está insertando en los huesos. A estas terminaciones musculares las denominamos tendón. El músculo se inserta en el hueso y cuando el músculo se contrae, pues se genera el movimiento. Entonces, estos se llaman tendones cuando finaliza nuestro músculo, cuando está en la parte inicial. Por el otro lado, vemos acá la gráfica de los huesos y miramos estas pequeñas tiras que están entre los huesos, que están incluso acá adentro. Esta es la articulación de la rodilla. Estas tiritas ya son los ligamentos, ¿listo? Tendones y ligamentos. Estos ligamentos se insertan de hueso a hueso, como vemos aquí, entre el fémur y el peroné, y también entre el fémur y la tibia. Entonces vemos que estos dos ligamentos cruzados están aquí, y estos ligamentos generalmente pues son muy fáciles de romperse. Bueno, no fáciles. Cuando hay actividades deportivas, ya en el fútbol profesional, ustedes habrán escuchado muchas veces esta ruptura del ligamento cruzado anterior. Porque, bueno, hay algunos movimientos básicos que se realizan mal y ahí pueden sufrir estos ligamentos. Ahí tenemos la composición entre cartílagos y ligamentos. Esto lo vamos a saltar un poco porque ya más o menos lo vimos. Bueno, entonces esa es nuestra columna, bastante delicada, bastante compleja. Esta es también la estructura de nuestra mano, la anatomía como tal de nuestra mano. Ahí vemos los músculos, nervios, tendones, ligamentos pasando en medio de un puente que está hecho también de ligamento, y con el tiempo pues puede producirnos el síndrome de túnel carpiano. Ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de las patologías más comunes, que es algo que usted va a desarrollar en el folleto que va a realizar para esta evidencia, que se llama, bueno, tiene justamente ese nombre, ¿no? El folleto de lesiones más comunes. Encontramos la hipercifosis, que es una patología de nuestra columna vertebral. Miramos que donde dice 12 libras en el primer señor que está en esta gráfica, esa es la posición correcta que tiene que tener nuestra columna. Ella, pues mirándola de lado, tiene unas curvitas en forma de S, pero esa es pues como la posición normal. Cuando ya pasamos acá a este señor que dice 32 libras, notamos que esas curvas se van intensificando, que están volviéndose un poco más amplias, y ahí ya empezamos a tener problemas con esto que es la hipercifosis, o también conocida como jiba, joroba, etc. Y cuando ya vemos acá este señor de 42 libras de presión en su columna, vemos entonces que en la parte inicial de nuestra columna pues hay una curvatura bastante pronunciada, muy, muy pronunciada. Y las cervicales pues ya están pronunciándose hacia adentro, pues hacia la parte más posterior de lo que es el cuello, y vemos también cómo las otras empiezan a manifestarse en esta posición, pues como les digo, que muchos les llaman jiba o joroba. Ahí tenemos pues el porqué, ¿no? Estas vértebras ya empiezan a pronunciarse de una forma mucho más amplia. Entonces,
Esta también lamentablemente es una patología muy común y se da porque pues ahora permanecemos agachados viendo una pantalla y hay poco trabajo muscular muchas veces, entonces empieza a desarrollarse esta patología que es la hipercifosis. Ahí vemos un poco más detenidamente pues cómo se va curvando nuestra columna vertebral hasta generar una posición pues que no es adecuada y vemos cómo quedaría nuestro cuerpo cuando se amplifica esta curvatura en nuestra columna. Hay ejercicios, por supuesto, que sirven para corregir cierto grado de hipercifosis. Este es un ejemplo, hay muchísimos ejemplos en internet. Usted pues puede buscarlos, le van a salir bastantes ejercicios. Este de la primera gráfica, este señor de camiseta negra, pues hace un ejercicio que es bastante efectivo. Es colocarse de espaldas contra una pared y bajar el mentón lo más posible, acercarlo al cuello lo más posible. Esto va haciendo algunas correcciones a nivel de los músculos que componen el cuello, el trapecio, y estos pues a su vez van corrigiendo esta posición que tiene nuestra columna vertebral. Bueno, así como este, pues usted va a hallar bastantes ejercicios en caso de que usted pues empiece a notar que esta patología se está dando en su columna, o si usted nota pues que algún familiar, amigo o alguien pues empieza con la hipercifosis, puede usted pues empezar a aplicar este tipo de ejercicios. Bueno, acá tenemos otra patología bastante común, la escoliosis. En la primera gráfica pues miramos la columna desde atrás. Desde atrás, bueno, no vamos a notar las curvaturas que tiene nuestra columna, pero sí podemos notar, por ejemplo, en esta gráfica vista desde atrás, cómo empieza nuestra columna a deformarse hacia un lado, ¿no? En este caso, pues hacia el lado derecho, empieza a generar una pequeña curva. Entonces, a esto ya le llamamos escoliosis. Si no se tiene cuidado con alguna de estas patologías, pues pueden agravarse mucho más. En la segunda gráfica ya vemos una patología tipo B, una doble curvatura de columna. Aquí pues ya se están presentando bastantes problemas bastante serios. Va a haber dolor constante de espalda, van a haber posiciones que definitivamente ya no se pueden adoptar. Y también se corre el riesgo de estar generando una hernia discal, que uno de nuestros discos intravertebrales pues se reviente y empiece pues a segregar ese líquido que compone a nuestras vértebras, ese cartílago que está ahí en medio. Bueno, aquí está la escoliosis tipo C, esta primera curvatura que es por donde generalmente empieza a pronunciarse, y aquí ya tenemos la tipo B, que es mucho más grave, que es esta doble curvatura. Entonces, bueno, la idea es que usted se examine un poquito en el espejo, que mire. Hay una característica fundamental si usted pues posiblemente esté sufriendo de esta patología, y es que uno de los dos hombros va a estar por encima, ¿no? Va a estar un poco más levantado que el otro. Y eso puede ser una señal de que podemos estar desarrollando una escoliosis dorsal. Ejercicios también hay bastantes que usted puede aplicar para hacer la corrección necesaria de este tipo de patología, de la escoliosis. Por último, dentro de estas patologías de columna, vamos a ver esta que es la hiperlordosis. La hiperlordosis es esa curvatura que se da, pues aquí estamos viendo. La primera, la que tiene el chulito verde, es la posición correcta y esta es la posición anatómica de nuestra columna. Y la que ya tiene la X, la que está en rojo, vemos pues que tiene en la parte amarillita de las vértebras una curvatura mucho más amplia. Entonces a esto ya se le denomina hiperlordosis, cuando estas penúltimas vértebras se empiezan a
doblegarse, por así decirlo, a tener una curvatura mucho más pronunciada. Entonces, si usted es de esas personas que se acuestan en algo plano y queda demasiado espacio en este sitio, pues puede ser que se esté presentando una hiperlordosis. Aquí vemos ejercicios, este es el gato erizado, un ejercicio muy común en yoga, y sirve, ¿no? Sirve para ir corrigiendo esta hiperlordosis. Bueno, dentro de estas patologías también hallamos una que se da por movimientos repetitivos, sobre todo pues, con nuestras manos, y es el síndrome de túnel carpiano. Entonces ahí vemos la gráfica, aquí vemos el ligamento que está atravesando pues nuestra mano, y debajo miramos el nervio, ¿no? Que está representado en amarillo, que es el que va a pasar la información al resto de nuestra mano. Es un punto bastante delicado, a muchos cirujanos no les gusta operar la mano y menos en este punto porque pues están pasando nervios, ligamentos, tendones, músculos y es bastante delicado y complejo. Entonces, este punto se puede inflamar, se nos puede empeorar si nosotros realizamos movimientos repetitivos, si nosotros pues diariamente hacemos la misma actividad. Justamente ahí miramos el sitio donde empieza a provocarse el síndrome de túnel carpio. Bueno, esa es una patología, entonces, como ya lo dijimos, bastante común. Las malas posturas hacen que se empiece a generar también ese síndrome del túnel carpiano, ya lo vamos a ver. Bueno, tenemos también los movimientos repetitivos en los miembros superiores. Esto puede generar el síndrome de manguito rotador, que también es bastante común y se da de una forma muy fácil. Por dar un ejemplo, y ya lo vamos a ver, si su silla no tiene una buena forma anatómica, si no está ergonómicamente hecha, pues ya vamos a ver que puede ser uno de los precursores para este síndrome de manguito rotador. Hay varias causas, por supuesto, que pueden dar pie a este síndrome. También están los movimientos repetitivos y sobre todo la mala postura corporal. Bueno, ¿cómo se da esta lesión? Resulta que en la cápsula articular del hombro pasan diferentes nervios también, sobre todo unos músculos muy pequeños, el infra y supraespinoso, y cuando nosotros tenemos esa tendencia a levantar los hombros de forma muy constante, que a veces ni siquiera nos damos cuenta y esos hombros están hacia arriba, eso también pues, puede ser uno de los puntos o factores para generar este síndrome de manguito rotador. Bueno, por acá vemos, esta ya no es tan común, es, bueno, de pronto más común en abuelitos, y estamos hablando pues de la atrofia muscular. Cuando usted no utiliza sus músculos, estos tienden a dañarse. Entonces, si usted no le genera movimiento a un músculo, este puede llegar a tal punto de que pierde su volumen, pierde su funcionalidad y pues si no se presta la terapia correspondiente, pues ese músculo prácticamente puede empezar a no tener o no realizar la función específica. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Los músculos siempre tienen que estar hipertrofiados, tienen que estar de buen tamaño, con fuerza, porque son esenciales para nuestra vida diaria y no podemos llegar, por ejemplo, a esto, ¿no? A la atrofia. Generalmente los abuelitos, pues que no realizan ejercicio, tienen esta atrofia. Santiago, qué pena, cuénteme. Profe, una preguntita, o sea, Dígame. ya referente a lo del músculo, ¿usted no alguna forma, profe, para ganar más masa ahí, en ese sitio, y a la de fuerza? Sí, sí, sí. Así como está la atrofia, está lo contrario que se llama hipertrofia.
Entonces, la hipertrofia hace justamente lo contrario. Cuando usted genera más tensión muscular, el músculo empieza a generar más volumen y más fuerza. Entonces nos podemos remitir, por ejemplo, a los gimnasios. Cuando usted tiene un trabajo adecuado en sus músculos, estos van a responder creciendo y ganando mucha más fuerza. A esto se le llama hipertrofia. Es algo que debiésemos practicar todos, el desarrollo muscular, y se genera, como ya lo vimos, en la capacidad de la fuerza. Simplemente usted pues empieza a generar más tensión muscular, que esa es la idea de un gimnasio, que usted poco a poco vaya ganando más fuerza y levantando más peso. Y a medida que lo hace, a medida que le va ofreciendo más resistencia muscular al músculo, valga la redundancia, pues genera, ¿no?, este proceso de hipertrofia. Dentro de los conceptos que están es ese rompimiento de miofibrillas, que al momento de repararse, pues van a estar más amplias, más fuertes, y de esta forma empezamos a desarrollar más musculatura. Es lo que hay que hacer, sobre todo a partir de cierta edad, pues nosotros necesitamos estar trabajando los músculos para que una, no pase la atrofia, y dos, pues porque músculos más grandes y más fuertes nos dan mejor calidad de vida también. Entonces, bueno, esa es una buena pregunta, Santiago. No sé si tienes alguna otra duda con respecto a procesos musculares. Profe, sí, referente. Profe, una pregunta. Si uno mantiene un entrenamiento con el mismo peso, ¿ahí qué pasa? ¿Se estanca el músculo en donde está o merma? Bueno, Santiago, a ver, lo que pasa es lo siguiente. Primero, para que un músculo se desarrolle adecuadamente, lo más importante, pensamos a veces que es el peso, y en realidad es la técnica. Entonces, antes de incrementar el peso, lo más importante es tener una buena técnica. Si usted tiene una buena elongación del músculo, esto va a hacer que crezca mucho más rápido y mucho más fuerte que incrementando el peso como tal. Una vez que usted tiene una buena técnica, una buena elongación, una buena contracción, por ejemplo en el bíceps, usted ya puede poco a poco ir incrementando el peso. Es ideal ir incrementando el peso una vez que usted ya tiene una buena técnica, porque de lo contrario, pues el músculo tiende a estancarse, entre comillas, a asumir ya ese peso como tal. Entonces no se le está generando estímulos nuevos, y esto hace que él ya no crezca, ¿no?, que se quede como en el mismo volumen. Entonces, idealmente usted tiene que irle generando tensiones nuevas, nuevos estímulos a ese músculo para que éste siga creciendo y generando hipertrofia. Eso sí, hay que tener en cuenta pues que no podemos aumentar de un momento a otro mucho el peso, porque esto pues ya puede provocar lesiones y puede atrofiar también el músculo. Entonces usted, Santiago, lo que tiene que hacer es tener en cuenta un RM. Cuando usted hace más o menos de 6 a 8 repeticiones con su máximo de fuerza, o sea que con la sexta o séptima repetición usted ya le cuesta alzar el peso como tal, ese es un peso adecuado. ¿Listo? Pero cuando usted ya está haciendo 10, 12, 15 repeticiones, usted pues ya se estancó, usted necesita ir incrementando el peso. Entonces lo ideal es que usted haga de 6 a 8 repeticiones, pero que le cuesten, y ahí sí se está dando una estimulación adecuada al peso. Bueno, pues, espero que se haya entendido un poco el concepto. Esa es la forma en que nosotros podemos ir desarrollando pues hipertrofia en nuestros músculos, y que es muy, muy necesario hacerlo. Bueno, muy bien, me gusta eso, que pregunten. Continuamos entonces, ahí teníamos las diferentes patologías que hacen parte a veces de procesos laborales, de los riesgos laborales como tal. Aquí vemos en la gráfica este señor que va a cargar un peso bastante pesado, y la forma correcta en que debe hacerse. Entonces, él lo que hace es
inclinarse, casi que está tomando una posición similar a la sentadilla, y ahí él va a proceder a alzar la caja. Entonces, en este ejemplo lo que vemos es que en lugar de utilizar músculos pequeños de la espalda, que es lo que se hace generalmente cuando no hacemos este tipo de flexión, él lo que hace es alzar el peso con las piernas y con los glúteos, que es uno de los músculos más potentes que tenemos, y de esa forma evita el riesgo en la columna y evita el riesgo de dañarse un músculo pequeño. Aquí vemos un poco lo que es la posición adecuada que debe tomar nuestro cuerpo cuando estamos en una oficina, cuando adoptamos esta postura ya de sentarnos como tal a trabajar o a realizar cualquier actividad. Miramos cosas muy importantes. Aquí está la silla reclinable, listo, para que sus pies pues no queden colgando, tampoco queden muy abajo generando tensión, sino que la podemos ubicar en la postura adecuada. Vemos el reposabrazos, que es importantísimo, porque en el momento en que usted reposa el codo aquí en este reposabrazos de la silla, está evitando la tensión acá en el hombro. Cuando esto pasa, usted evita el síndrome de manguito rotador. Usted tiene relajada esta articulación y estos músculos, y así evitamos pues ese síndrome de manguito rotador. También es importante para evitar o para prevenir también esta patología de el síndrome del túnel carpiano. La idea es que usted mantenga el brazo recto sin flexionar la muñeca para un lado o para el otro, y de esta forma también pues estamos evitando que se genere el síndrome de manguito rotador. Bueno, entonces ahí tenemos hombros relajados, el teclado pues listo, pues sin generar curvaturas en nuestras manos. El respaldo, cuando usted se siente, lo ideal es que usted apoye la espalda en el respaldo de la silla. Para eso está ahí, ¿no? Usted no sea de las personas que se sientan y deja la espalda en el aire, ¿no? Para eso está el respaldo, para que usted apoye ahí su espalda y se relaje la espalda para que sus lumbares no tengan que tensionarse de forma constante. Vemos aquí que en la parte lumbar hay una pequeña curva. Esto también es para apoyar justamente esa parte. Las sillas de antes generalmente no traían esto, entonces si usted tiene una silla por ahí que está con esta forma, pues le coloca un cojincito en esta parte para que haya soporte lumbar y esté relajado. El monitor tiene que estar un par de centímetros abajo de la cabeza para que su vista esté directo a la pantalla y su cuello no tenga que tensionarse hacia arriba o hacia abajo, sino que está también su cuello relajado. La idea pues de esta postura, esta higiene postural, es que ninguno de sus músculos esté en tensión, y de esa forma pues nosotros vamos a evitar cualquier tipo de patología. Y por supuesto pues respetar la forma del cuerpo, ¿no? Para eso está el apoyo, el respaldo en las sillas, para que usted pues pueda mantener una posición erguida, pero al mismo tiempo relajada de su cuerpo. Entonces, esa es la forma correcta en la que nosotros debiésemos sentarnos, y en la parte ofimática, pues también, ¿no? Esta es la forma en que deberíamos trabajar. Para dormir es importante. A veces amanecemos cansados, a veces amanecemos con muchos dolores, y pues sobre todo no descansamos bien si no adoptamos una postura correcta al dormir. Aquí miramos, por ejemplo, la almohada. Hay personas que duermen con una cantidad de almohadas. Esto va a generar que su cuello pues esté inclinado hacia arriba, o en otros casos cuando duermen sin almohada, su cuello va a estar inclinado hacia abajo. Entonces va a estar desviado hacia abajo. Y esto va a generar tensión constante toda la noche sobre los músculos de nuestro cuello. Lo ideal es que usted
tenga una almohada que se adapte perfectamente a su cabeza y a su cuello, que su cuello no esté tenso, que esté totalmente recto, tanto cuando usted está boca arriba o cuando usted está durmiendo de lado. Podemos ver en las gráficas que el cuello está totalmente recto. Eso es lo ideal. Ahí realmente usted va a descansar, porque en los casos contrarios que ya nombramos, pues estos músculos del cuello van a estar tensionados toda la noche, por tanto van a estar trabajando toda la noche y su descanso pues definitivamente no va a ser bueno. Lo mismo vemos acá, que hay una almohada abajo de las rodillas y en medio también. Esto es con el fin de que no haya hiperextensión de los músculos de la cadera, que se mantengan relajados. Estos, por ejemplo, aquí vemos en la parte de abajo cuando dormimos de lado. Si no existiera esta almohada en medio de las rodillas, pues la rodilla estuviera mucho más abajo y por ende ya hubiera aquí un sobreestiramiento, ¿no?, de estos músculos flexores en la cadera. Entonces, en estas dos posiciones, lo que podemos ver es que el cuerpo está totalmente relajado, que no hay músculos que estén tensos, que no hay músculos que estén sobreestirados, y de esa forma vamos a brindarle a nuestro cuerpo un buen descanso. Entonces, esta es la higiene postural para dormir bien. Y cuando caminamos, y por supuesto cuando corremos o hacemos otra actividad bípeda, ahí tenemos la forma correcta de hacerlo. La que está con el chulito verde, por supuesto, pues es la forma que tenemos que adoptar. Una espalda recta, erguidos, siempre con la vista hacia adelante, sin caminar agachados, como vemos en la primera gráfica, donde este señor pues ya está inclinado hacia adelante. Este tipo de posición ya puede ir generando diferentes patologías de columna, como las vimos, y en el momento en que este señor vaya a correr, si tiene esta postura, pues va a ir al piso. Y en la última gráfica que vemos lo contrario, que la inclinación es hacia el otro lado, también no hay un balance correcto del cuerpo, puede generar otro tipo de afectaciones a nuestra columna, como la hiperlordosis, y en el momento de generar actividades que sean mucho más fuertes, también vamos a tener problemas para mantener equilibrio, para tener esa posición adecuada según el ejercicio. Entonces hay que tener bastante cuidado de que cuando caminemos, sobre todo, pues tengamos una posición correcta y asimismo, pues nuestro cuerpo en el momento en que tenga que realizarse una actividad más intensa, pues responderá de forma correcta. Ahí tenemos las diferentes posturas que tiene nuestro cuerpo. Bueno, cuando usted ya esté en la vida laboral, o seguramente ya lo está, es importante que realicemos pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Son ese descanso pequeñito, ese descanso breve que tomamos durante la jornada laboral. No es la pausa que usted se toma para ir a almorzar y para no. Cuando usted ya ha pasado más de una hora en una posición, bien sea sentado o en una posición de pie, usted tiene que realizar una pausa activa. ¿Qué es una pausa activa? Si usted estuvo sentado una hora, pues se va a levantar, va a estirar de forma muy cuidadosa los músculos, va a realizar ciertos movimientos pequeños. Una, pues para que su cuerpo no empiece a sufrir las consecuencias del sedentarismo, y dos, para que también usted libere un poco su mente, para que su cuerpo empiece a activar otras zonas que necesitan su postura corporal. Lo mismo si usted está de pie, lo importante es empezar a moverse, lo importante es estirar, porque posiciones que nos obliguen a estar mucho tiempo tomando una sola postura pueden empezar a generar problemas. Y por supuesto, pues de esta forma también nos ayuda con la fatiga y el estrés laboral, ¿no? Esa pausa no es solo física, sino también mental. ¿Cuáles son los beneficios de las pausas activas?
mejora la productividad porque usted en ese break es como resetear su sistema nervioso, su cuerpo, entonces vuelve a retomar sus funciones laborales con mucho más ímpetu, más ánimo, más concentrado. Previene ese estrés crónico, ¿no? De estar todo el día frente a una pantalla, todo el día frente, bueno, a un escritorio o donde nos obligue pues nuestra posición laboral. Mejora el clima organizacional, hay mejor ambiente. La adaptación a ese puesto laboral, a esos objetos y a esas herramientas ergonómicas también se dan pues con estas pausas activas. Prevenir lesiones que se puedan ir causando como las que ya vimos, el manguito rotador, el síndrome de túnel carpiano, se pueden evitar con estas pausas activas, como pues que usted cada cierto tiempo está reseteando su cuerpo y esto previene pues que se empiecen a formar estas microlesiones y posteriormente lesiones más crónicas. Y bueno, por supuesto, pues esto va a generar una disminución de incapacidades, usted va a estar mucho más saludable realizando pausas activas. Algunos ejemplos de lo que podemos hacer en estas pausas activas: rotación de hombros, movimiento de nuestra cabeza de un lado hacia otro, haciéndolo de forma muy suave, el estiramiento de los flexores en los dedos, el levantar los brazos, bueno, diferentes posturas que nos pueden ayudar a realizar unas pausas activas. Bien, bueno, entonces esto es lo que es el folleto como tal. En la próxima formación que se va a dar, bueno, ya les confirmo la fecha. Voy a mostrarles un poco cómo se realiza este folleto. Esta evidencia, bueno, está dentro de las 4 evidencias que ustedes van a presentar para esta competencia. Entonces, por ahora lo que ustedes pueden ir realizando ya, que ya le averiguo también al líder de ficha, es el foro temático. ¿Listo? Ustedes ya pueden empezar a participar en él y ya tienen pues ahorita las herramientas para realizar el folleto que nos pide también esta competencia. Entonces, tenemos estas 2 evidencias. Las próximas formaciones vamos a ver la infografía de estilos de vida saludable. Y por último, vamos a ver lo que es el desarrollo de la ficha antropométrica. Entonces, esas son las 4 evidencias que vamos a realizar. Bueno, muy bien. Vamos a dejar hasta aquí el día de hoy esta sesión. Recuerden igual, si hay alguna pregunta, algo que no esté muy claro, ustedes se comunican a través de los contactos que están ahí en Sayuna o pueden dejar un mensaje directamente y yo estaré pues respondiendo ante aquellas inquietudes que ustedes presenten. Muy bien, estimados aprendices, Claudia, Santiago, muchas gracias por ese compromiso y a todos pues muchas gracias por estar pendientes de Cultura Física. Nos vemos en la próxima sesión. Una feliz noche, que descansen. Buenas noches. Hasta luego, profe, que tenga buena noche. Igualmente.